Esto dijo Henry Parra, presidente de la Junta Directiva del PSV. Cumplió tal y cual y como se dio la norma. Nuestro partido quedó muy bien posicionado, por cierto. Quedamos a la izquierda, en el segundo lugar debajo del PSV, y estamos. Los demás partidos vimos que se fue de toda cordialidad. Fue una actividad normal, creo que dentro del espíritu de lo que ha sido este proceso electoral, que es un proceso electoral que se va a llevar en paz y en una profunda democracia. Se respetó todas las reglas de juego establecidas por el Consejo Nacional Electoral, y en lo cual nosotros los comunistas estamos satisfechos, que el Gran Polo está satisfecho. Estamos cumpliendo estrictamente lo que es un proceso electoral en una profunda democracia. La Fiscalía de Colombia llama a juicio a expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, enfrentará un juicio penal. La Fiscalía llamó a juicio a Uribe, que gobernó entre 2002 y 2010, por presunta manipulación de testigos en una investigación sobre su participación en grupos paramilitares. En un comunicado de este martes, la Fiscalía detalla que encontró evidencia de que el expresidente derechista cometió los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. No se precisó cuándo iniciará el juicio, el primero que enfrentará a un expresidente colombiano. Uribe, de 71 años y quien siempre ha defendido su inocencia, se expone a una pena de hasta 8 años de cárcel por un proceso que él mismo inició y que se ha convertido en un boomerang judicial. Todo empezó en 2012, cuando el entonces senador presentó una denuncia contra el congresista de izquierda Iván Cepeda, al que acusó de un supuesto complot urdido con testigos falsos para vincularlo con grupos paramilitares de ultraderecha, responsables de atroces violaciones de derechos humanos en su guerra clandestina contra las guerrillas de izquierda. Pero la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que comenzó a investigar al expresidente en 2018. El tribunal sospechó que fue Uribe, y no su opositor, quien trató de manipular testigos. Los altos magistrados fueron más allá y en agosto de 2020 ordenaron el arresto domiciliario del expresidente, mientras avanzaban en su investigación. Luego Uribe renunció al Senado y su expediente pasó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión que pesaba en su contra y reinició todo el proceso. El exmandatario, muy popular por la política de mano dura con la que su gobierno debilitó a las guerrillas, no ha reaccionado a su llamado a juicio. Oposición surcoreana gana las elecciones legislativas y aumentó su número de diputados. La oposición surcoreana salió fortalecida de las elecciones legislativas. El centroizquierdista Partido Democrático y sus aliados aumentaron su número de diputados en la unicameral Asamblea Nacional, asestándole un duro golpe al presidente conservador Yoon Suk-yeol. El tono de la campaña marcó un escaso debate político y muchas proclamas estridentes, todo acompañado por una ola de discursos de odio y desinformación que, según los expertos, pueden conllevar más ataques, como el sufrido por el líder opositor Lee Jae-myung, herido en un ataque con arma blanca en enero. Observaré los resultados de las elecciones del pueblo con humildad hasta el final. Gracias. Según una encuesta a boca de urna que entrevistó a cerca de 360.000 votantes, los opositores lograrían aumentar los 156 escaños con los que cuentan actualmente y obtendrían entre 184 y 197 sobre un total de 300. El Partido Poder Popular del presidente Yoon y una agrupación aliada alcanzarían entre 85 y 99 escaños, por debajo de los 114 que ocupan en el Parlamento saliente. Yoon, que ganó las elecciones presidenciales de 2022 por escaso margen, desplegó una política de firmeza hacia Corea del Norte, reforzando su alianza con Estados Unidos y acercándose a Japón, la antigua potencia colonial con la que Seúl todavía mantiene querellas históricas. Pero desde el comienzo contó con una baja aprobación, a menudo inferior al 30%. La policía de Chicago disparó 96 veces en 41 segundos y asesinan a un joven.
Inició como una parada de tránsito por un cinturón de seguridad. El video de la cámara corporal de una oficial de la policía de Chicago capta cuando le ordena a Dexter Reed que baje la otra ventana. Pero el hombre de 26 años la comienza a subir. Segundos después se oyen disparos y se desata el caos. Ocurrió en Garfield Park el pasado 21 de marzo. Reed, de 26 años, sale del vehículo y termina abatido en la parte trasera de su camioneta. Hoy la Oficina Civil de Responsabilidad Policial, COPA, difundió este y otra veintena de videos del incidente. Según el reporte de esta entidad, la evidencia preliminar apunta a que Reed disparó primero e impactó a un oficial. Además de 6 veces en 41 segundos, incluso después de que Reed estuviera en el piso. En un comunicado, COPA indicó que cada uso de fuerza letal debe ser evaluado examinando la totalidad de las circunstancias, incluidas las acciones policiales previas al uso de fuerza, agregando que revisarán cuidadosamente las acciones de los policías y sus supervisores para determinar si se siguieron apropiadamente los entrenamientos, procedimientos y directivas. Condenan a padres de adolescente que asesinó a 4 menores durante tiroteo en Michigan. Las sentencias fueron idénticas e históricas. James y Jennifer Crumley se convirtieron en los primeros padres en ser sentenciados por el baño de sangre que desató su hijo en la escuela. Pagarán un mínimo de 10 años tras las rejas. La pareja nunca se miró a los ojos. Siento mucho la pérdida que resultó de las acciones de mi hijo, dijo el padre. La madre insistió que jamás imaginaron que su hijo de 15 años sería capaz de perpetrar la masacre de 4 compañeros en diciembre del 2021, por la que fue sentenciado a cadena perpetua. We were good parents. We were the average family. We weren't perfect, but we loved our son and each other tremendously. La jueza no mostró compasión. No se trata de que fueran malos padres, sino de las señales que ignoraron, dijo. En los documentos de sentencia, los dibujos de Ethan en un cuaderno de matemáticas por los que sus padres fueron llamados a la escuela. Los pensamientos no se detienen, ayúdenme, decía este, con una pistola igual a la que sus padres le habían regalado días antes, según aparece en la demanda. Ellos no alertaron a la escuela ni le buscaron ayuda a su hijo. Una de varias pruebas que sellaron la sentencia de homicidio involuntario, explica Joseph Malouf, quien no formó parte de este caso. Eso demuestra un nivel alto de negligencia, de falta de atención, de ser razonable, al punto donde cualquiera se daría cuenta que esto va a parar en lo que pasó eventualmente. Hamas estudia un proyecto de tregua de varias semanas en la Franja de Gaza. El movimiento islamista Hamas dijo el martes que estudia una propuesta de tregua de varias semanas en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos. Según una fuente de Hamas, luego de 6 meses de sangriento conflicto en ese territorio, los mediadores de Qatar, Egipto y Estados Unidos presentaron una nueva propuesta de tregua temporal en 3 etapas. La primera etapa contempla un alto el fuego de 6 semanas para permitir el canje de rehenes en manos de Hamas por prisioneros palestinos en Israel. El movimiento islamista dijo apreciar el esfuerzo de los mediadores, aunque acusó a Israel de no responder a ninguno de sus pedidos durante la negociación, sin dar detalles. La fuente añadió que el acuerdo permitiría también el regreso de los civiles palestinos desplazados al norte de la Franja de Gaza y la entrada de entre 400 y 500 camiones diarios de ayuda alimentaria. La única tregua alcanzada hasta ahora, en noviembre, duró 1 semana y condujo a la liberación de 78 rehenes y cientos de prisioneros palestinos. El pasado fin de semana, Israel anunció que retiró a sus fuerzas de la ciudad sureña de Khan Yunis para que sus tropas pudieran recuperarse y prepararse para la siguiente fase de la guerra, que incluirá una incursión en la ciudad de Rafah, también en el sur de la franja. Potencias extranjeras y grupos humanitarios han pedido a Israel que desista de esa operación por temor a una muerte masiva de civiles. En Rafah se hacinan cerca de 1,5 millones de palestinos, la mayoría desplazados por la actual guerra.
pero el gobierno de Israel insiste en que la ofensiva es necesaria para la victoria sobre Hamás. Los grupos humanitarios advierten que la Franja de Gaza está al borde de una hambruna debido a que la ayuda que logra entrar al territorio es insuficiente. Imágenes inéditas muestran el asalto ocurrido en la Embajada de México en Ecuador. Con pasamontañas, armas largas y con brincos, así fue como las fuerzas ecuatorianas irrumpieron en la Embajada de México en Quito. Azotaron puertas y ya al interior una cámara de seguridad capta cómo los policías lamparan a Roberto Canseco, jefe de la Cancillería mexicana y quien lucha a toda costa por evitar que pasen al lugar donde está resguardado Jorge Glass. Los policías los sometieron, los demás se enfocaron en la detención de Glass, a quien sacan cargando, y ese momento fue documentado con los celulares de las fuerzas ecuatorianas. Jorge Canseco dejó de ser sometido y corre para rescatar a Glass, aunque el hombre, que fue vicepresidente de ese país, ya abandona la embajada en camioneta. Afuera, los policías de Ecuador vuelven a someter a Roberto Canseco, de rodillas y con la cara al suelo. ¡Es un atropello! ¡Es contra la norma! Y así fue como en 2 minutos Ecuador invadió a México. México pide a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños endosar la demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Tal como lo anunció la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, llamó este martes a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, a sumarse a la denuncia de México ante la Corte Internacional de Justicia, también conocida como Corte Mundial, tras el allanamiento de la Embajada Mexicana en Quito. Amigas y amigos, en este penoso caso no hay espacios para el titubeo. Estos hechos deben ser condenados internacionalmente para salvaguardar las leyes que rigen a los países. El comportamiento del gobierno de Ecuador fue desproporcionado y no puede sentar precedente alguno. En la reunión virtual convocada por la presidenta pro tempore del organismo, la mandataria hondureña, Xiomara Castro, también participó la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, quien expuso los motivos de Ecuador para entrar a la Embajada Mexicana el pasado 5 de abril. La concesión de asilo diplomático al ciudadano no solo es un acto ilícito en el contexto de las mencionadas disposiciones de las convenciones sobre asilo, también contraviene el artículo 41, numeral 3 de la Convención de Viena. La crisis diplomática entre Ecuador y México también fue analizada este martes ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Ahí fue al viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Alejandro Dávalos, a quien le tocó exponer las razones por las que el gobierno de Daniel Noboa dispuso ingresar a la sede diplomática mexicana. Entre ellas destacó que el asilo otorgado a Jorge Glass vulneró la Convención sobre los asilos diplomáticos y políticos y reiteró el riesgo de que Glass escapara de su país. Es evidente que el asilo concedido al señor Glass por parte del gobierno mexicano puede responder a valoraciones de afinidad política, mas no de naturaleza jurídica y diplomática. Han lesionado de esta manera las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre ambos países. Los delegados de 13 países, entre ellos Canadá, España, Ciudad del Vaticano, Perú y Brasil, condenaron la invasión ecuatoriana e hicieron un llamado al diálogo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló a su vez la gravedad de lo sucedido en Quito, lo que dijo no puede quedar como precedente. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional, en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales, y se restituya la situación a su estado anterior, antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias. Cabe destacar que la representante de México ante la OEA, Luz Helena Baños, no participó en esta reunión de emergencia, dado que fue convocada por Ecuador.
Y esto ha sido todo por el día de hoy. Síganos por todas nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima edición